Diga amén. Say amen. Y otra vez diga amén. And again, amen. Usted sabe que la mayor queja que tiene el enemigo en nuestras almas You know that the thing that the enemy has for our soul es no poder ser mejor que Jesús. is that he's not more than Jesus. Si el enemigo está en el día de hoy y siempre lo ha estado, If the enemy is in this day, and he always is, haciendo las travesuras que hace, making trouble that he makes, es porque él no ha podido nunca it's because he has never ser mejor que Jesús. been able to be better than Jesus. Ese nombre que es sobre todo nombre, That name that is above all names, Jesús, Jesus, significa means Salvador, Savior. Salvador. Savior. El único que puede rescatar nuestra alma The only one that can take our souls, es Jesús. retrieve our souls, it's Jesus. Quiero que entendamos, iglesia, I need you to understand que en el mundo espiritual that in the spiritual world, lo más importante es el alma. the most important is your soul. En el mundo invisible, In the invisible world, lo más importante en cuanto a salvación the most important as to salvation y redención and redemption es el alma. is your soul. Por eso el enemigo That's why the enemy de nuestras almas of our souls quisiera tener would like to have el primer lugar the first place y ser él and him be el que pudiésemos adorar. that we would be able to worship. Pero desde el principio, But from the beginning, en Génesis el capítulo 3 y versículo 15, in Genesis 3:15 hasta Apocalipsis 13:8, up till Revelation 13:8, se nos dice que él tiene una sentencia ya activa. it says that he already has a time limit. Allí en Génesis nos dice que lo hirió, o sea, heriría a Jesús en el calcañar, In the Genesis it says he would injure in the ankle, que son la parte de los which pies. is the part of your feet. Pero dice que Jesús, But it says that Jesus, la descendencia de la mujer, the descendants of the lo iba a herir en la cabeza. would injure him in the head. Y entonces en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, In Revelations 3:18, se nos dice it says el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. the Lamb of God. No olvidemos que toda rebeldía, Let's not forget that all rebellion es producto de una acción demoníaca. that all rebellion is a product of demonic situation. Todo el que toma una actitud de rebeldía, Anyone who has a rebellious attitude, hay una acción demoníaca operando en esa persona. there is a demonic action in them. Donde hay deshonra, Where there's dishonor, siempre habrá un espíritu inmundo there will always be a dirty soul que está trabajando en esa área. that is working in that area. Por eso entonces That's why es que notamos is that we notice que habrá una batalla o una guerra, there will be a battle or a war. siempre la va a haber It will always be there hasta que el enemigo sea puesto until the enemy is put en un lugar llamado In a lago place de fuego called- ardiendo. called a river of fire, the lake of El fire. enemigo va a ser tirado The enemy will be thrown a un lugar llamado lago de fuego ardiendo. in a place called the burning lake. La palabra de Dios nos dice The word of God tells us que ese lugar no fue preparado para el hombre, that place was not made for man, sino fue preparado para quién, para el enemigo but it was made for the enemy y sus demonios. and his demons. Y habrá un momento There would be a time en el milenio in the millennium en que el enemigo va a ser tirado allí in which the enemy will feel something there, y va a ser que él va a ser neutralizado and it will be neutralized hasta que llegue entonces until then, el tiempo del trono blanco, that the time of the white throne, en que
el mismo Jesús dictará sentencia final. in which Jesus himself will dictate sentence. Ahora, le estoy dando esta introducción para que vean I'm giving you an introduction so you can que Jesús es el mejor. that Jesus is the greatest. Repita conmigo, Jesús es el mejor. Jesus is the greatest. Otra vez diga, Again, Jesús es el Jesus mejor. is the greatest. Aunque el enemigo quiera igualarlo, Even though the enemy might want to be like him, quiera imitarlo would like to imitate him, y quiera tratar de opacarlo, would like to bring Jesús down sigue siendo el Jesus, mejor. A will Él sea la always act gloria the y honra greatest. por los siglos de los siglos. Hay algunas características de Jesús. There are some characteristics of Jesus. Y el miércoles vimos And la Wednesday we tipología noticed en José. In Joseph, Y hoy lo vamos a ver manifestado and we will see it manifested today en la persona de Jesús. in the person of Jesus. Número uno, Number one, Él es el único, Jesús, el único que puede salvar y perdonar Jesus is the only pecados. one that can save and forgive your sins. Esa escritura en That Hechos scripture. capítulo 4 y versículo 12 In Acts 4:12, dice, en ningún otro hay salvación. Pueden quitarle el texto si me hace el favor. Quítelo. Si me hace el favor para que no me confunda la gente. Y no pongan el otro, dejen eso ahí. Ok, yo les indico. En Hechos el capítulo 4 in Acts 4, y el versículo 12 verse 12, está confirmado allí. it is confirmed there, Se nos dice, and it tells us, en ningún otro hay salvación, nor is there salvation sino any en other, Jesús. for there is no other name under Jesús heaven no es una but in tradición, Jesus. But he is not a ni tradition, es una religión. and he's not a religion. Jesús es salvación. Jesus is salvation. Usted no le sirve a un hombre, You don't serve a man ni a una denominación. or a denomination. Usted le sirve a Jesús. You serve Jesus, Quien te ha salvado who has saved you. se llama His Jesús. name is Jesus. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Give him a great applause. Jesús fue y es Jesus was and is el único que puede salvar. the only one that can save. Pero también Jesús But Jesus also fue hecho carne, was made se flesh. humanizó. He was humanized. Y él fue el hijo And he was the son, primogénito de María. the first son of Mary. No fue el unigénito. He wasn't the only one. Nos trataron de, voy a decir algo acá, déjame ver qué manera lo digo. Nos trataron de hacernos comer, They tried to make us eat ¿no? El guineo maduro, la tradición, the tradition. por no mencionar nada que no debo mencionar. For not, Nos trataron de hacer comer el guineo maduro, they tried to make us eat the green banana, haciéndonos creer que María no making tuvo us más think hijos. that Maria didn't have any more children. Pero eso no es lo que dice la But palabra de that's not what Dios. the Word of God says. En Mateo capítulo 12, versículo 46, In Matthew 12, se nos dice que allí estaban María it tells us there that y Mary los hermanos de Jesús y brothers of sus Jesus. hermanas and his sisters esperando por él. were waiting for him. Eso lo dice la palabra de Dios. That says it in the Word of God. Entonces Jesús fue primogénito, So Jesus was the firstborn, ¿qué quiere decir el primero? which means the first, Pero no el único. but not the only one. Entonces, como era el primero, But since he was the first one, había una bendición que siempre estaba sobre el primero. there was always a blessing that was over the first. Eso no implica That does not imply que iba a tener persecución, that he was going to have persecution, que iba a ser despreciado. that he was going to be despised. Jesús fue despreciado He was de despised una manera terrible in a terrible way por sus propios discípulos. by his own disciples. Mateo capítulo 25 y versículo Matthew 56 25, dice 6. que en un momento lo dejaron solo. It says that in one moment they left him alone. Cuando se llegó el tiempo en que lo entregaron, When the time came that they gave him in, dice que los it discípulos says that the disciples, se they desaparecieron, disappeared. como se desaparecieron muchos cuando llegó la pandemia. Like many disappeared when the pandemic came by. Así es que eso es bíblico también, esas desapariciones son bíblicas This is también. biblical as well, to disappear. Lo dejaron solo. They left him alone. ¿Usted sabe lo que es? Que andaban con Jesús 3 años, You know what it is to be with Jesus for 3 years? los mantenía. They would take care of him. Jesús mantenía a sus discípulos.
Jesus would maintain his disciples. Jesús le daba de comer. He gave them food. Estaba con ellos todo el He tiempo. was with them all the time. Entonces Jesús era el que estaba manteniendo a sus So discípulos. Jesus was the one who was providing for his El disciples. ministerio de The Jesús ministry of Jesus era un ministerio próspero y was a bendecido. prosperous ministry and blessed. Siempre nos han tratado de presentar a Jesús como ¿qué? They've always tried Como to el present Cristo Jesus sufriente. as the Christ who suffers. Jesús o el Cristo Jesus, sufriente or the suffering Christ, fue la sombra que había en el was Antiguo the shadow Testamento. that was in the En Old el Nuevo Testament. Testamento, In the New Testament, Jesús es el Hijo de Dios, Jesus is the Son of el God, Hijo the glorificado, glorified Son, el Hijo que salva, The Son el Hijo that que saves, restaura the Son that y el Hijo restores, que viene otra vez. and the Son that Ese comes es el again. Hijo que usted That y yo is the debemos Son that conocer. you and I should know. Es hora de salir de una tradición de todos los años. It's been a tradition of all the years. Yo espero que aquí ninguno de los que Hope estamos no one here has estemos todavía agajados a esa tradición Or de una still semana santa. grabbed by that Holy Week. Todas las semanas son santas. All the weeks are holy. Todas, porque, All of them. porque Dios las creó todas las Because semanas. God Pues son created santas. all the weeks. Pero hay una tradición But there is a tradition que no está tachada a la palabra de Dios. that is not Es algo inventado por el hombre. by the word of God. It's something invented by man. Y lastimosamente, todavía hay gente que dice que ama a Jesús And unfortunately, there are still people that say they love Jesus y que está agarrado en esa tradición. and they're tied onto that tradition. Jesús Jesus es el Hijo de Dios. is the Son of God. Jesús Jesus dijo en el cielo, said in heaven, si nadie más va, if no one else goes, yo voy a ir. I will go. Si nadie más quiere pasar If no one else wants to go ese through sufrimiento, that suffering, yo lo voy a pasar. I will do it. Si nadie más If no one else quiere ser despreciado wants to be y despised traicionado or traded y vendido por 30 piezas de plata, and sold by 30 pieces of silver, el valor que los romanos the worth that the Romans le daban a un esclavo would give to a slave eran 30 piezas de plata. was 30 pieces of silver. El valor que se le daba por los hebreos al The price that esclavo was given to the eran Hebrews, 20 piezas de plata. it was 20 pieces of silver. José fue vendido por 20 Joseph was piezas de plata. sold by 20 pieces of silver. Jesús Jesus fue comprado was bought o fue evaluado or was evaluated por 30 piezas de plata. for 30 pieces of silver. Y mire lo que pasó. And look what happened. Judas, Judah, que no era judío, Judas that wasn't a Jewish. que eso tú no lo sabías. Judas That no you didn't era know. judío. Judas was not Jewish. Judas era de una región Judas was from a region que se llamaba Iscaria. that was called, Por eso era Judas Iscariote. that's why he's named Judas the Iscariot. Y Judas escogió And Judas y dijo, yo chose and quiero que me paguen he said, I want for them to por pay 30 piezas de plata del templo. for 30 pieces of the temple. Fíjese, no la pidió de allá. He didn't, ¿La dieran de qué? he didn't ask for it over there Del fondo de los romanos. from the Romans, from deep in Él the las Romans. pidió del templo. He asked them from the temple Porque él sabía because he knew que lo que salía del templo that what came from the no se temple podía negociar. would not be negotiable. Y por eso él dijo, págueme en esas 30 piezas. And that's why he said, pay me with Pero me those las 30 pagan del pieces, templo. but from the temple. Y ya usted sabe qué fue lo que pasó And you después. already know what happened Ahora after. entonces, So now, cuando vemos que Jesús es llevado y acusado, when we see that Jesus is being taken, Jesús fue accused, acusado por los Jesus was fariseos accused by the Pharisees y condenado a muerte por and, los romanos. and condemned to death by the Los Romans. judíos no mataron a The Jewish Jesús. did not kill Jesus. A Jesús lo mataron los romanos. The Romans killed Jesus. Pastor, pero ¿cómo es eso? Pastor, but how can that Si be? siempre la tradición But the nos ha tradition dicho has told us que los judíos lo mataron. that the Jewish killed him. Ahora te voy a dar la verdad bíblica en cuanto a eso. Now I'm going to tell you the truth Mira lo about que that. pasa en la ley de Moisés. Look what happens in the law of Y ahora me Moses. buscan Levítico capítulo 24. Leviticus 20. Lo vamos a leer de la palabra para los incrédulos.
Levítico 24, Leviticus versículo 16. Vamos a ver que la ley de Moisés We're going to see that the law of Moses había señalado y había dicho had pointed out and said que todo hebreo that every Hebrew tendría que morir apedreado. would have to die stoned. Allá en Levítico, el capítulo 24 y versículo 16 dice, 16 y el que blasfemare And whoever blasphemes el nombre de Jehová the name of the Lord ha de ser muerto. shall surely be put Lea to death. conmigo la próxima, lea conmigo lo Read with próximo. me. 1, 2 y 3. Toda All la the congregación, congregation ¿qué va a hacer con él? shall certainly ¿Lo va a qué? stone him. Lo va a What crucificar. are they going to do? They're going to crucify him? ¿Qué es lo que dice, iglesia? What does it say? Lo Stone. va a apedrear. They're going to stone him. La ley decía, el que blasfemara el nombre de Jehová The law said that tendría whoever que ser blasphemes apedreado. the name of the Lord. Y si por algo llevaron a Jesús ante Caifás And if something was taken y ante Herodes, before fue Herod, porque ellos decían que It's había because they said- cometido blasfemia, that he had blasphemed, que había dicho que era el que, that el he had rey de said los judíos. that he was the king of the Jews. Y te tengo que enseñar porque él nunca aceptó ser rey de los judíos. And I have to show you because he never agreed to Pero be the dice, king. lo apedrearán. But it says he will be stoned. Así el extranjero como el natural, The si stranger. blasfemar el nombre, The ¿qué va a stranger hacer? as well as him who is born in the que land muera. blasphemes the name of the ¿Cuál Lord, he era shall be put to death. entonces That's why el sistema hebreo judío por lo cual la ley mosaica or the Messianic law había dicho que moriría el que blasfemara el that- nombre del Señor? said that whoever blasphemes would the name Ape- of the Lord would apedreado. die. Stoned. A pedra limpia. Por eso es que muchos pasajes se nos enseña y se nos dice That's why many passages que lo tells que us- hicieron tells fue us que that what apedrearlo. they did was stone him. Los apedreaban. They were stoned. Ese era el sistema mosaico de la ley. That was the law of Ahora, Moses. cuando vemos Now when we see que Jesús that Jesus fue crucificado, was crucified, ¿usted sabe cuál era el estilo más común de los romanos? you know which was the most common way for the Romans Crucificar a quién? A los condenados. to crucify the Vamos a leer la palabra de Dios. We're going to read Marcos capítulo 15. Solamente te voy a leer un versículo o dos porque es bien Mark largo. 15. Marcos 15, Mark 15, 16 en adelante. Mira lo que pasa. 16 on. Marcos 15, Mark 15, 16 en adelante. 16 on. Entonces los soldados Then the soldiers lo llevaron adentro del atrio. led him away Esto into es the el hall. pretorio y convocaron a praetorium. toda la compañía. El otro, rápido, por favor. And they called Y him le the whole vistieron force. de púrpura They clothed him with y purple, poniéndole una and they corona twisted tejida a de crown of espinas. thorns. Esto era la manera en que los romanos This was the way that the torturaban Romans a los que decían que eran tortured reyes, to those who would say they were kings, a los que decían que eran algo grande. to those who would say they Por were eso something dice, great. lo vistieron de púrpura That's why it says he was dressed y le ponieron una corona, and they put him a crown, una corona tejida de espinas. Dámelo. a twisted crown of thorns. Entonces, ¿qué pasó? Y comenzaron luego a saludarle. And they began to salute him. ¿Quiénes eran los que estaban saludándole? Who were the ones that were ¿Quiénes lo llevaron al pretorio? Who were the ones that take them to Diga a los romanos, say the Roman diga a los soldados romanos. the Roman soldiers? Dígalo, por favor, Say diga a it. los soldados romanos. The Roman soldiers. ¿Es que estás aprendiendo hoy? You're learning today Porque la tradición no te había enseñado esto. because the tradition had not taught you La this. tradición nos había enseñado otra cosa. Tradition had taught us something else. Y ya es hora de que rompamos con la tradición del And hombre. it's time to break with the tradition. Y sirvamos a Jesús, que es el mejor de todos. And if we go to Jesus, who is the greatest Dice, of all, salve rey de los judíos. Hail King of the Eso lo Jews. decían los soldados romanos. That's what the Roman Porque se soldiers were estaban saying. mofando de él. Because they were mocking him. Estaban tratando de decir, They were trying to what? ¿qué puedes hacer ahora si eres They were supuestamente un They were rey? trying to say, what are you going to be able to do now? Dame el próximo, gloria a Dios. Entonces le golpeaban en la cabeza con una vara Then they struck him on the head with a y le reed escupían. and spat on him. Y puestos de rodillas le hacían reverencia. And bowing the knee, they Dame, worshipped him. sigue, sigue, mira esto.
Después de haberle escarnecido, And when they had mocked him, le desnudaron la púrpura they took the purple y le off him, pusieron sus propios vestidos put his own clothes on him, y le sacaron. and led him ¿Para qué, iglesia? out to crucify. Léalo duro, por favor. ¿Le Read that with sacaron me para again. qué? They took him out for what? To crucify him. La tradición no nos enseñó esto. The tradition did not show us this. La tradición nos enseñó Tradition showed us que eso lo hicieron los judíos. that the Jewish did this. La palabra de Dios The word of God escrita written dice says que los soldados romanos fue lo que hicieron eso. that the Roman soldiers were the ones that did. Y le sacaron para crucificarle. And they brought him out to ¿Usted sabe qué crucify. decía la ley de Moisés en cuanto a crucificar? Do you know what the law of Moses said when someone was to be crucified? Maldito todo aquel que colgare un madero. La ley mosaica lo declaraba maldecido. The law of Moses would curse them. Pero ahora vemos But now we see que aquel que ellos that those, lo llevaron a una cruz. they took him to a cross. Por eso es que nosotros This is why we no le damos a una cruz una importancia. don't give a cross an importance. La cruz nos salva. The cross does not save us. La cruz no te lleva al cielo. The cross does not take you to La heaven. cruz, por más bonita que se vea, As porque beautiful the cross la looks, cruz no es lo que tiene el The poder. cross is not what has power. Lo que tiene el poder What has power y lo que es el que salva and what it is y el to que save cambia and that changes fue el Jesús que murió was en una Jesus cruz. who died on the cross. La maldición, The Dios curse, la convierte God siempre en turned it bendición. always into blessing. Repito eso, siempre la maldición. Por eso es que cuando nos maldicen, That's why that when they curse us, por eso es que cuando siempre habla mal de nosotros that's why when they always talk bad about y us habla cosas negativas de and they speak nosotros, something negative toda about us, maldición que salga all por la curse boca de that quien comes out from salga, that person, Dios la va a God will convertir en convert it bendición into a blessing, porque ese es el because propósito that is the siempre de purpose Dios. of Jesus. Los romanos crucificaron a Romans Jesús. crucified Jesus. Ese era su método That was their method que usaron siempre. that they've always used. Por eso la historia dice That's why the story says que el camino que iba de hacia Jerusalén, that the way to go to Jerusalem, donde quiera había una cruz there was always a cross, y reos crucificados. and many were Y crucified. de por sí muchos de los apóstoles And many of the apostles murieron crucificados. died crucified. Y usted sabe, You know, Pedro dijo, Peter said, mi maestro murió my teacher con died, la cabeza hacia arriba. A mí me crucifican head con la up. cabeza hacia abajo. Así murió Pedro. crucified me with my head down. Hello. ¿Están aquí todavía? Are you here? ¿Están aquí, iglesia? Are you here? Yo lo veo que están impresionados con lo que estamos hablando. I see that you're shocked by what Seguro we're porque speaking. llegó la hora de tumbar con la tradición. Right, ya. because it's time to break the tradition. Ahora quiero decirte algo más. I want to say one more thing. Allá en Mateo 28, In Matthew 28, Mateo 28, versículos 12 en adelante. Mateo 28, Matthew 28, versículos 12 en adelante. Mire esto. 12 on. Y reunidos con los ancianos When they had assembled with the elders y habido consejo, and consulted together, dieron mucho dinero a los soldados. they gave a large sum of money to the soldiers. Mire bien lo que pasa aquí. Listen what happened. Le dieron mucho dinero a los soldados. They gave a large sum of money to the ¿Para soldiers. qué sería esto? What would this have been for? Eso huele a soborno. ¿No? Le dieron mucho dinero a los soldados. They gave a lot of ¿Y money qué to the pasó? soldiers. And what Vamos a happened? ver qué pasó. Let's see what happens. Próximo versículo. Diciendo, Saying, decid vosotros, tell them, sus discípulos vinieron de noche his disciples came at night y lo hurtaron and stole him estando nosotros dormidos. away while we slept. Mire la mentira que querían inventarse. Listen to the lie they wanted to Versículo make up. 14.
Verse 14. Y si esto lo oyere el gobernador, And if this comes to the governor's ears, nosotros le we persuadiremos will appease him y le pondremos ¿qué? and make you, ¿Le pondremos a qué? and what? Make you secure. ¿Y por qué sería que ahora And why would it be that now los soldados que le llevaron al pretorio y luego lo sacaron a that the crucificar, soldiers took him to the praetorium and then crucified him? ahora querían comprar a los judíos, Now sobornarlos now they wanted to buy the Jewish y and decirles tell them que cambiaran la historia, to change the story, que no dijeran lo que habían hecho ellos. to not say what they had made or done. ¿Por qué sería que querían ocultar Why is it that they were trying to hide this? lo más grande que había sucedido? The greatest thing that had happened, Que habían crucificado a Jesús that they had crucified Jesus y lo habían puesto en una tumba, and they had put him in a tomb, y la muerte, como And- dice la palabra de Dios, and no lo death- pudo ¿qué? and death, like the word Contener. said, death could not Y que al hold him. tercer día And on the third Él day, resucitó he resurrected, y resucitó con un and propósito. he resurrected with a purpose. Pero observen, Observe this. no le convenía a los romanos que se supiera que había resucitado. It wasn't a good thing for the Romans to know that he had resurrected. Porque siempre que crucificaban a alguien, Because no every time- resucitaba, They crucified. moría de una vez y ya. They would die Y immediately, la sentencia que and the se sentence llevaba a cabo, would take place. sentenciaron a Jesús, They sentenced Jesus. lo crucificaron, They crucified him. murió Jesús Jesus y died, ellos dijeron, aquí se acabó esto. and they said, "That's it. It's Estoy done." hablando de los romanos, We're speaking of the Romans. estoy hablando de los romanos, We're atención. speaking of the Romans. Y dijeron, se acabó este asunto de And they Jesús. said this thing about Jesus. Ahora But now los judíos the Jewish se van a someter a nosotros. will submit to us. Nunca se habían sometido. Never had they been submitted. Ellos dijeron, ahora se van a someter. They said now they're going to submit. Ahora sí vamos a controlar todo esto. Now we're really going to control all of this. Ahora ustedes van a ver Now you're going to see que se va a establecer that it will be established todo lo que tiene que ver con Roma. that everything that has to do with Rome. Pero se equivocaron. But they were wrong, Porque aún ni con el soborno because not even with that pudieron ocultar una verdad. they were able to hide a Que truth Jesús es el mejor de todos. that Jesus is the greatest of all. Que Jesús ha resucitado. That Jesus has Que resurrected. Jesús ahora está sentado That Jesus a la is diestra now de Dios. At the right of God. Oiga bien, Listen carefully. es que esto es impresionante, iglesia. This is shocking, church. Porque a José sus hermanos lo vendieron. Because Joseph was sold by his brothers. Y por la providencia divina llegó hasta And Egipto. by the divine providence, he went to Egypt. Y por la providencia divina And by the divine providence, terminó siendo la mano derecha del faraón. he ended up being the right hand of Pharaoh. ¿Ya que sí? ¿Se acuerdan de eso? You remember? Pero no solamente eso. But not only that, Sus hermanos, his brothers, cuando vinieron los años de las vacas flacas, when the years of the skinny cows came, los años del hambre, the de la necesidad, and the time of del need, no se puede, of where you can't no del more, no hay, of there isn't any, del no tengo, ¿no? of I don't have. Esas son las confesiones que escuchamos. ¿Usted sabe qué pasó? You know what happened? Que Dios en su providencia divina God in his divine le providence había hecho, José, said, tienen Joseph, 7 años en que yo voy a bendecirte. there's going to be 7 years which Y I'm por going to tu bless you. fidelidad And because of your voy faithfulness, a bendecir a todos los que se acerquen a ti. I'm going to bless everyone that Yo comes te to digo you. algo. I tell you Por now, tu fidelidad, your faithfulness, todo el que se acerque a ti va a ser bendecido. everyone who comes to you will be blessed. No, ustedes no están oyendo, no sé qué pasa. Now, you're not listening. Por la fidelidad tuya será Because of your bendecido el que te faithfulness, rodea. Those that surround you Será will be blessed. bendecido tus hijos. Your children Serán will be blessed. bendecidos los hijos de tus hijos. The kids of Y your kids serán will be blessed. bendecidos hasta la 4ª Up generación. to the 4th generation, they will be blessed. Dios colocó a José God put a Joseph la mano derecha de Faraón.
on the Pharaoh's right hand. Y lo que decía José era lo que se hacía. And whatever Joseph said is what was done. Pero la palabra enseña que sus hermanos vinieron But the word tells us that his brothers y came, se llegaron a Egipto. they came and they went to Egypt. Y la primera vez que lo vieron, And the first time they saw him, no lo reconocieron. they didn't recognize him. No sabían que era su hermano. They didn't know that was their brother. Y se fueron. And they left. No sabían, vinieron a buscar qué. They didn't know. They came Danos to de look comer y se fueron. food and then they left. La segunda vez, The second time, volvieron. they came back. Y lo mismo, no lo reconocieron. Same thing, they didn't recognize him. Y se fueron. And they left. Y se fueron llorando. And they left. Y se fueron buscando. And they went looking. Y no reconocieron a José. And they didn't recognize Y la Joseph. tercera vez. And the third time, Diga conmigo la tercera vez. say with me, the third time. Haga así, vamos ustedes los que están ahí. Diga la tercera vez. Say haga with así. me, the third time. Si no son todos desodorantes, pobre del que está cerca de usted. Viene wearing Pero diga la deodorant. tercera vez. Say with me, the third time. Todavía estás en pie, pues yo monté. La tercera vez. Say the third time. Fueron a donde José. They went with Y Joseph. la tercera vez And on the third se time, dieron cuenta they noticed que había algo muy raro. that there was something Había weird. una cosquilla en su corazón. There was some sort of tickle in their heart. Y eso le dijo, And that told them, corre sangre por las por las venas This de one nosotros. has blood of Y our blood. in reconocieron his a veins. José como su hermano. And they recognized him as a Y la brother. palabra dice que lloraron And the word says that they amargamente cried deeply, juntamente con él y se along with arrepintieron de lo que habían and they hecho. repented of what they had done. Alguien está aquí, si alguien está Someone aquí, is haga here. bulla para Dios. Make some noise for the Lord. Haga bulla para Dios. Noise for the Lord. Otra vez, gloria Amen. a Glory Dios. to God. Es que siempre lo que Dios hace ya lo Because hizo. everything that God does, He has already made it. Yo te enseñé ese principio ya. I showed you that in the beginning already. Ahora crucifican a Jesús. Now they crucified Jesus. Ahora quieren sobornar a sus discípulos Now they want to talk over the para que disciples digan to say no, que no fue cierto. that it wasn't true, ¿Para qué? Para que el evangelio de las buenas nuevas so that the gospel of the good no news corriera como una semilla. would not go through like a Que no se sabiera that it would not be que había uno mejor que todos there los was dioses de los griegos y de someone los better romanos. than all Dale un the aplauso gods a of Jesús por eso. Y cuando llegó el momento de Jesús And when the regresar al cielo, when the moment came where Jesus had to go back to heaven, ahora voy a parafrasear todo lo demás. now I'm going to paraphrase the rest. Se reunieron They reunited, y estaban allí los discípulos and the disciples were there, y había otra gente ahí. and there were other people there, Y de repente apareció and then all of a sudden, unos varones some men came by que eran ángeles that were angels y les dijeron, and said, varones Galileos, ¿qué ustedes están mirando? Galilee men, what are you looking at? Ese mismo Jesús, That same Jesus, ese mismo Jesús that same Jesus que van a ver irse, that you're going to see go va a venir por ustedes. will come back for you. Hallelujah. Va a venir por ustedes. He's going to come for you. Va a venir por ustedes. He's going to come for you. Va a venir por ustedes. He's going to come for you. Hay gente que ni se alegra cuando oye esto. Some people don't Está even bien, get yo happy sé que when tus they hear that. intereses son otros. Va a venir por los que le aman. He's going to come for the ones Va a that love venir him. por los que quieren que venga. He's coming for those that Va a want venir to por los que come. quieren ir al cielo. He's coming for those that want to go to heaven. Hallelujah. Observen una cosa aquí. Observen una cosa aquí. Observe one thing here. La tipología de José The typology of Joseph dice que sus hermanos fueron 3 veces. says that his brothers went 3 Egipto. times to Egypt. 3 veces. 3 times. Y fue la tercera vez. And it wasn't the third time En la tercera vez que lo reconocieron that they recognized y him le pidieron perdón. and they asked for Y forgiveness. lloraron amargamente. And they cried deeply. Hello. Los hermanos de José, hebreos. The brothers of Joseph, Hebrews. Entonces tenemos que buscar y ver So we have to look and see qué representa estos 3 días What do acerca de these- Jesús.
What do these 3 days represent towards Jesus? Porque te acabé de enseñar que para la iglesia Because I just told you that for the church, ya nos dijeron they've already told us que iba a venir a levantarnos. that they were going to come and lift us. El asunto con la iglesia está definido. The thing with the church is Sonará la definite. trompeta, The trumpet will los sound, muertos en Cristo the dead in Christ resucitan primero will resurrect y los first, que no tengan interés en aquí en la tierra se van para el cielo. and the ones who don't have the interest will go Los que le ahead. importe más la casita y la vaquita, pues te quedarás con ellos. If your house and the cow is Así more de important, then crudo you stay está la with them. cosa. Ahora veamos qué pasó con los hebreos, qué va a pasar con ellos. Now let's see what's going to happen with the Hebrews. Porque los hebreos continúan rechazando a Jesús. Because the Hebrews continue to reject Jesus. Continúan negando They continue to decline que el Hijo de Dios vino aquí a la tierra. that the Son of Jesus came to this. Juan dice, John says, el verbo se hizo carne the Verb became flesh, y habitó entre nosotros. and he was within us, Y sufrió como nosotros. and he suffered like Y us, pasó como and nosotros. he went through Cuando like us. tengas situaciones, When you have problemas y todo tipo de situations, cosas, problems, or many things, piensa que tú no eres think mejor que nadie. that you're not better than anyone. Tú eres hijo de Dios. You are the child of God. Si el Hijo sufrió, If the Son suffered, nosotros también vamos a sufrir. we are also going to suffer. ¿Ve? Ni un amén. Porque de eso nadie quiere saber. Entonces, ¿qué pasa con los hebreos? So what happens with the Hebrews? La palabra enseña, nos dice, The word teaches us and says estuvieron 430 años esclavos en Egipto they were enslaved for 430 years in Egypt hasta que Dios se acordó de ellos. until God remembered about them. La palabra acordarse de ellos The word remember about es un momento espiritual is a spiritual para moment un acontecimiento sobrenatural. for a supernatural moment. Se acordó de ellos He remembered of them. y dice And it says que envió a Moisés. that he sent Moses, Dile que el yo soy, tell el them yo that soy I te am, manda that the I am y sent que van a you, ser libertados. and that they will be freed. Y la palabra enseña And the word teaches que Josué, that primera vez, first Josué entró Joshua el pueblo a la tierra prometida. entered the people into the promised land. Primera vez, First time. cruzaron el Jordán They crossed the Jordan y entraron a la tierra prometida, and they entered into the promised land, dirigidos por Josué. led by Joshua. Y luego que estuvieron allí, And then after they were there, en el momento en que dejaron de agradar a Dios, the moment they stopped to, en el momento que dejaron de acordarse de the Dios, moment they forgot en el about momento God, que dejaron de darle la primera parte a the Dios, moment that they started, they stopped giving entonces se to nos God, dice then we are told que los babilónicos that the Babylonians vinieron came y saquearon and moved a Jerusalén Jerusalem, y se los llevaron cautivo and they were taken captive hacia Babilonia. to Babylonia. Y en Babilonia estuvieron And they were in Babylonia 70 años. 70 years Hasta llegó el momento de Dios. until the time of God. Y se acordó nuevamente Dios de ellos. And then God remembered of them. Y se levantó Nehemías, And then Jeremiah, temeroso de Dios, Nehemiah, amador de la obra de Dios, one who loved the que quería doings of poner God, las cosas en orden, who wanted to put everything in order, reconstruir los muros, reconstruct, reconstruir el servicio a Dios, reconstruct the service of volver God, a reconstruir los diezmos y las to ofrendas de Dios. reconstruct the offerings and tithes. Y la of God. palabra dice que And it regresaron says that they came back segunda vez. second time. Segunda vez. Second time. Atención. Segunda vez. Second time. Ya van 2 veces, ¿no? It's 2 times already, right? Y cuando llegaron, And when they came, fue por Nehemías que ellos se arrepintieron. it was because of Nehemiah. La palabra de they repented. Nehemías, The word of el Nehemiah. mensaje de The Nehemías message of Nehemiah. y lo que Dios le dio a Nehemías And what God gave Nehemiah hizo que ellos se arrepintieran. made them to repent. Pero aún así se olvidaron. But even like that, they Pero forgot. aún así le dieron la espalda a Dios. And even though they gave their backs Y to en el God. año 70 de nuestra era, And in the year 70 of our era, el general Tito
The general destruyó a Jerusalén y le dijo a destroyed ellos, Jerusalem afuera. and told them out. Y hasta el día de hoy, And up to the day today, no, perdón, hasta el año 1948. until 1948. Mayo 1940. May 1948. 1940, Los judíos estaban dispersos por todo el mundo. the Jewish were all over the world. Pero Dios se acordó de ellos. But God remembered of them. Y regresaron nuevamente. And they came back again. Tercera vez. Third time. Tercera vez. Third time. Regresaron. Came back. Y cuando regresaron, And when they came back, en un día, in one day, una nación nació. a nation was Den un aplauso al Señor. En un día, en un día. one day. Eso nunca se ha visto en ningún That sitio, pero has never been- Dios es poderoso. But God is powerful. Aún así, Even like that, todavía no se han arrepentido, they still have not repented, ni han llorado nor have they por el cried verdadero, for the true, por Jesús. for Jesus. Te tengo la respuesta. I have the answer. Está en Zacarías. It's in Zechariah. Vamos a ir al libro de Zacarías. Vamos a ver esto. El capítulo 12. ¿Cuándo va a llegar este momento en que ellos van a reconocer a Jesús? When will this day come Y when they van a will llorar y recognize se van a Jesus? arrepentir. And that they will Zacarías repent. 12. Esto está en la Biblia, pastor. This is in the- Sí, el libro de Zacarías Is está en this la in the Biblia. Bible? Yes. Zacarías 12, Zechariah is in the Bible. Zechariah 12, versículo 10. verse 10. Santo el nombre del Señor. Zacarías Zechariah, dice así esta palabra. the word says, Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho que Jehová. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for Oiga, behold, oiga, I am coming oiga and bien la palabra. I will dwell in your midst. Canta y alégrate. Alguien que está triste y que está ¿qué? En un momento de desprecio. ¿Qué es lo que necesita? What do they need? Que vayan 2 o 3 a angustiarle la vida y agregarle o más. No, Is there something else? lo No. que necesitan es alegría. What they need is happiness. Y dice esta palabra, canta y alégrate, This word, sing and rejoice. hija de Sión. ¿Con quién está hablando? Con los judíos, con los hebreos. Is he speaking with? Porque he aquí vengo Because here I y come. moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Viene the el Lord. día, The day will come aleluya, en que Jesús in which Jesus vendrá a la nueva Jerusalén, will come to the new aleluya. Jerusalem, Y aquellos que lo despreciaron, and those who despise him gloria a Dios, mirarán a Él will look at him y lo reconocerán como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lord of Lords. Y tendrán que decir, And they will- ese es el Hijo de Dios. that is the Son of God. Hallelujah. Entonces, ese es el desprecio actual de los hebreos. That's Es the la price of razón the por la Hebrews. cual no hemos visto The reason why we haven't seen que no se tornan a Dios. that they don't turn to God, Y hasta que no venga and until el proceso de levantamiento de la iglesia the process of the y que la revival of the iglesia church, regrese con Cristo a la Nueva Jerusalén, and that the church comes back to the church los of hebreos no Christ, se tornarán Jerusalem, a Él. the rest will not. The Hebrews will. Ese día también vendrá. That day will also come. ¿Y cuándo es que va a ocurrir? And when will that happen? En el tercer día. On the third day. En el tercer momento. On the third moment. Todo lo que Dios, Everything aleluya, that va a God hacer, is ya going lo to do, hizo, has aleluya. already Por done. eso es que nosotros tenemos que estar confiados. That's why it is that we have Tenemos que estar confidence. firmes, iglesia. We have to be Ni firm lo on alto, ni lo bajo, Nor ni the lo highest, profundo, nor the ni, lowest, nor the aleluya, ni deepest, lo porvenir. nor Me what van a come separar del amor will de separate me Cristo. from the love of Hay una esperanza There is para a nosotros. hope. Hallelujah. No, pero me jala lo de la tierra, pastor.
Es más importante para mí lo de la tierra. It's more important to me what's here on earth. Te tengo noticia. I have news. La palabra dice que todos los elementos arderán en fuego. The word says that all the elements will burn in fire. Todo. All of them. Por eso es que Jesús salva tu alma. That's why Jesus saves your soul. Porque el alma que pecar es la que va a morir. Pero el alma salvada, But the saved soul, dice Juan en Apocalipsis, John says capítulo in Revelation, 19, chapter y 19, yo vi una gran multitud. I saw a great multitude. Y esa multitud And that multitude estaba frente a un trono. was in front of a throne. Y decían, aleluya, And they said, Hallelujah. amén. Amen. Digno ese cordero que inmolado fue. Holy is the Lamb. Y decían, And they said, gloria a Dios, Glory to God, el que es, the one that el is, que era who was, y el que está reinando ya. and that is already reigned. Aleluya. Hallelujah. Y yo siempre digo como un loco And I always say, que como lo que Dios va a hacer ya lo hizo, because what God is going to do, He's already, ahí Done yo it. voy a estar. I will be there. ¿Hay alguien más que va a estar o Is anybody else will be te there? importa más la casita? Or is your house more important? ¿O te importa más el negocito? Or is your business more important? ¿O te importa más lo que perece que ese lugar? Or is that ¿Qué more estamos important, hablando? that place that you're speaking? ¿Cuántos más van a estar allí? How many are going to be there? Diga, yo voy a estar allí. Say, I will be there. Como que no hay un ambiente bueno, ¿ves? Like there's not a good, ¿Usted sabe por qué? Porque la carne you know why? siempre le Because gusta the lo de la flesh tierra. always wants from what's on the earth. La carne le gusta lo que este mundo ofrece. The flesh likes what this world offers. Pero yo te tengo una noticia But I mejor. have you great news. Jesús es el mejor de todos. Jesus is the greatest of all. No es Mahoma, It's not Mahoma. no es Confucio, It's not Confucius. no es Mita, ni ninguno de los que han venido diciendo que son Jesús. And none of those that have come to say they are Jesus. Todo lo que se ha escrito en la profecía bíblica acerca de Everything Jesús that has been written in the prophecy of the ha Bible tenido su regarding cumplimiento. Jesus has been fulfilled. y Él viene otra vez. And He is coming back. Él viene otra vez. He is coming back. Y van a ir al cielo And they will go to heaven. los salvos. The saved. Los salvos. The saved. ¿Y qué es un salvo? And what is a saved? Que si confesares con tu That boca if you confess with your mouth que Jesús es el Señor, that Jesus is the Lord, y mira, y le resucitó de los muertos. and that who resurrected Era lo que from los the dead. romanos querían que hicieran, What did the Romans want them to pagándole, pay? que negaran que resucitó de To los deny muertos. ¿Te das that cuenta? he resurrected Sin from the embargo, dead. la salvación But salvation viene a tu vida comes to your cuando life tú confiesas when you que Él confess resucitó that de los he muertos. resurrected from the dead. Un muerto no puede salvar, A dead cannot. pero hay un Cristo vivo que sigue salvando en el día de hoy. Continues to save. Yo voy a terminar esta palabra. I'm about to end this word. Hoy declaramos Today we declare con nuestra boca with our mouth que Jesús es el mejor de todos. that Jesus is the greatest of all. No es Mickey Mouse, It's not Mickey Mouse. no es Cinderella, It's not Cinderella. ni todos esos muñecos que salen ahora. Or any of those characters that come Hay out uno que es now. mejor. There's one that is greater. Y usted sabe cómo está el desprecio a Jesús en el día de hoy. And do you know how the despising of Jesus Que is right mucho now? lo despreciamos. There's many that despise him. Que muchos le damos la espalda. How much do we give our Lo backs? tenemos como si fuera que un chavo prieto, dicen en mi país. Como si no We have him valiera like nada. nothing. Tenemos a Jesús como cualquier cosa. We have him like anything. Cualquier cosa, dejamos a Jesús y nos vamos por otro lado. We leave Jesus and we go somewhere else. Le hemos dado más importancia a lo que perece que a Jesús. We give it more importance Cuando debe ser todo to al things that revés. don't matter. El primero en nuestra vida debe ser Jesús. The first one in our life should be Jesus. Digo que el primero en tu I vida say debe the ser first one in Jesús. your life should be Jesus.
Mira, esta ilustración, This notation, yo le he dicho anteriormente, I've said it before, y aquí termino. and here I end. Estos turistas These tourists, fueron a pasear por esta ciudad. they went to visit the Y city. cuando estaban en esta ciudad, And when they were in the city, andaban mirando they were looking a todos los lados. all over. Y vieron un castillo bien grande And they saw a great castle y bien lujoso. Y bien lujoso. and very, Y le preguntaron, and they asked, al guía, and they asked the tourist guide, ¿cuál era el costo de ese palacio? what was the price of that ¿Cuál palace? fue el costo? What was the price? Y el guía les dijo, And the tourist guide said, yo no sé el costo, I don't know the price, pero sí le costó su alma. but it did cost his soul. ¿Usted escucharon? Le dio más importancia They gave more Al palacio. importance to the palace y a todo lo que perecía and everything that y perished a la salvación de su alma. than the salvation of their souls. Eso fue lo que Jesús le dijo a aquel muchacho que vino donde él rico That's what Jesus gave to that rich man. y quiso verse como que era tremendo And he tried to religioso. say that he was a great religious. Y Jesús le dijo, And Jesus said, una cosa te falta, one thing you're lacking. vende lo que tienes Sell everything y you dalo a los have pobres. and give it to the poor. Él dijo, mañana vengo a verte. And he said, tomorrow I come back and see. Salió cogiendo, hasta el día de hoy no lo han encontrado. He left running and he's still to be found. Y los discípulos que andaban con Jesús todo el tiempo, And the disciples that were with porque Jesus eso es all lo the triste, time. hay gente que anda This con is Jesús sad. pero no lo conoce todavía. And there's people here that are with Jesus and don't know him. Andaban con Jesús, They were with Jesus. cuando oyeron esto, When they heard this, se escandalizaron y dijeron, they scandalized and said, pero ¿cómo es esto? but how is this? Casi que lo echaste de aquí. Y usted sabe qué le dijo Jesús a ellos, a los And you discípulos. know what Jesus said to those people? Le dijo, ¿ustedes quieren irse también? He said, you guys want to leave too? Porque el que no ame a Jesús como lo debe amar, esa es la misma Because respuesta que le dan the el día de person hoy. that does not love Jesus like they should ¿Te be, quieres ir that's tú the también? response he gives them. You want to go too? Hello. Porque no esperaron a lo último, no dejaron que Jesús hablara Because they didn't let y Jesus speak manifestara la voluntad de Dios. to manifest the La will of voluntad de God. Dios es la siguiente. The will of God is this. ¿Quién deja padre, madre, Who leaves a father and son, a Hijos, mother, children, casas, house, posesiones possessions, y todas las ofertas del mundo and all the offers por of the seguirme world a mí to follow me en esta vida? in this life? ¿Sabe lo que te tengo? You know what I have for you? Te tengo la vida I eterna. have eternal life for you. Te tengo todo lo que nadie puede ofrecerte. I have everything that Es la no one salvación can de tu offer you alma. for the salvation of your soul. Por eso murió Jesús. That's why Jesus died. Por eso lo crucificaron los romanos. That's why the Romans crucified him. Por eso dio su vida. That's why he gave El his life. rechazo de ellos tiene su tiempo señalado ya. The despise from them has Y the time. vendrán y llorarán y le They will pedirán come and they perdón. will cry and they will ask for forgiveness. Hoy Today, nosotros hemos rompido una tradición. A Jesús no se le sigue por tradiciones. we do not follow Jesus for tradition. Se le sirve por convicciones. We serve him for conviction. Vuelvo a decirlo. I say it again. A Jesús Jesus, no le sirvas ¿por qué? Por una don't serve tradición. him because of a tradition. Sírvele por una convicción. Serve him because of a conviction. Él debe ser primero en tu vida. He should be first in your life. Jesús debe ser primero en nuestras vidas. Jesus should be the first in Digo our que lives. Jesús debe I say ser primero en Jesus should be nuestra the vida. first in our lives. De nada nos sirve Nothing is worth celebrar una Semana Santa to celebrate a Holy Week y no comer carne el viernes. and don't eat meat on Friday. Si no vas a comer, me llama a mí, a mi esposa, que If vamos. you're not going to eat it, call me and we'll eat. ¿Ah? Seamos un fricasé. ¿O de qué nos sirve el domingo Or what is it worth for Sunday aparecer como tremendos piadosos to come like whole si el resto le damos la espalda? if the rest give him the back? Give Y him Jesús the no back. significa nada para nosotros. That doesn't mean anything. Jesús es el mejor de todos. Jesus is the greatest. Hay que darle la primacía
We have to give him the first Hay thing. que ponerlo siempre primero. We have to always put him first. Yo no sé, pero creo que aquí hay gente hoy I don't know, but I think there's people here que today deben entender esta palabra, that must understand que this, deben oír esta palabra. that must hear this word. Porque en cualquier momento estás vivo y de momento ya no estás. Because in any moment you're alive, En un in instante. any moment you're dead. Y si Jesús no es primero en tu vida, And if Jesus isn't the first, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? where will you go for eternity? Después no vamos a estar que Dios lo saque de pena y lo lleve a And descansar. then we're like, oh God, Eso no existe. take him out of there. Así es que hoy After death. es un día So today is the day para que reflexionemos. so that we can reflection. ¿Dónde tienes a Jesús? Where do you have ¿Dónde lo Jesus? tienes puesto? Where do you have him? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? What place is he in your life? Vino una pandemia A pandemic came, y por todas las cosas de la vida tuvimos que hacer lo que hicimos. and because of all things of life, we had to do what we had to do. Y hubo razón para que no estén, bueno, tantas cosas, And ¿verdad? there were so many reasons, Pero la pandemia but the pandemic ya está llegando a su fin. is coming to an end. Ahora usted sabe qué es lo que hay que sanar. Now you know what we La need to do. epidemia que hay dentro de la iglesia. The epidemic that's within the Una temple. epidemia de flojera, An de falta epidemic de of oración, weakness, of prayer, de falta de leer la a Biblia, lack of reading the Bible, de falta de venir a humillarse, the lack of coming de humble falta de adorar en espíritu, en to verdad, worship in de spirit, falta de decir tú eres primero, Señor. the lack of saying, Tú me God, vas a dar Jesus, todas las you're first. cosas. God, you're gonna Él give me es mi all. proveedor. You are my Él provider. debe ser y tiene que He ser el should be- primero. should be the first. Esa epidemia tiene que terminar ya. That epidemic shall end soon. Now. Porque ahora en los tiempos postreros Because in the past time es que más agajados tenemos que estar de is Dios. when mostly we should be. Yo hanging quisiera on. ver hoy I would like to see today a alguien que entienda esta palabra. someone that would understand this word. A alguien que sepa de que sepa Someone that would know que en algún momento that in a specific moment, Jesús dejó de ser lo más importante en tu vida Jesus stopped being the most important to y you. que te has descuidado. Te has descuidado And you have let that go. y no estás haciendo lo que hacías antes, And you're not doing what you used to do. porque todo se ha desviado. Because everything has gone La astray. pandemia te sacó del pandemic cajón. Has taken you out of the Dios anda buscando una iglesia God is looking for a church que la adore en espíritu en verdad, that would worship in que le spirit ame, and truth, that would love him, que le ame genuinamente, that would love him genuinely. para que cuando venga el tiempo de la sequía So when the days of y el drought, tiempo de las situaciones terribles, of the terrible situation, pueda decir, you can say, yo sé que mi Redentor vive I know that my Redeemer lives, y del polvo me and levantará. from the dust he will lift me. Cierre sus ojos unos instantes ahora. Close your eyes now. Medita en la palabra. Meditate in the word. Medita en lo que Dios ha hablado acá. Meditate in what the Lord has said, En lo que today, Cristo hizo por nosotros. and what Christ has done for us. Pero no solamente lo hizo, lo sigue haciendo. And not only did he did it, but he continues to do it. Sigue salvando. He continues to Sigue save. cambiando. He continues to Y change sigue restaurando. and continues to restore. Habla un momento con Jesús ahí. Speak a moment with Jesus there. Habla con Él. Speak with him. Si tienes que pedir perdón y tienes que humillarte, If you need to ask for forgiveness and hazlo forgive con yourself, Él. do it. Dile, Señor, aquí estoy ahora. Tell him, Jesus, I am here now. Habla con el Señor ahí. Speak with him. Habla con Él. Aleluya. Oh, te adoro, Señor. Este es un momento bien difícil, This is a very difficult moment porque es el momento en que la mente te traiciona because it's the moment where your mind y la carne se te when encrespa. your flesh crumbles. Pero hay un Espíritu Santo que te está diciendo, There is a Holy Spirit that is telling you, regresa a tu lugar. come back to your place. Vuelve otra vez. Come back again. Quiero usarte. I want to use you. Quiero llevarte a un lugar espacioso. I want to take you to a spacious place. Quiero que vuelvas I want you to come a back hacer las primeras obras. and do your first. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Thank you, Lord, we give you for this word. Gracias porque has hablado, Señor, a nosotros. Thank you because you have spoken to us. Ese sacrificio tuyo, Señor, no fue en vano. That sacrifice of yours, Aún tu sangre sigue limpiando. even your blood continues to Y aún tu sangre
Even your blood sigue continues derramándose shedding para limpiar, Señor. to clean. Gracias por los oyentes Thank you for que han oído tu palabra, Señor. everybody that is here hearing your word. Y ahora tú trabajas en nuestra vida, Now Espíritu you Santo. work in our lives, Holy En el nombre poderoso de Jesús. Spirit. Jesus. Amén Amen. y amén. Denle un aplauso al Señor.